cocodrilos son uno de los componentes más valiosos de los humedales. Ellos han contribuido al mantenimiento de las comunidades acuáticas y por su papel depredador están implicados en el mantenimiento de las funciones y estructuras de los ecosistemas. Este grupo de reptiles ha estado representado históricamente en Cuba por dos especies: el cocodrilo americano, Crocodylus acutus, y el cocodrilo cubano, Crocodylus rompifer. Hoy, la Ciénaga de Zapata es el último reducto natural de esta especie endémica. Desde que el hombre comenzó a modificar el ambiente y a cazarlo desmedidamente, comenzó el decline de la especie. Hoy prácticamente ya solo se le encuentra en la zona occidental de la Ciénaga de Zapata. Por todo esto, los trabajadores de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna realizan ingentes esfuerzos para evitar su total desaparición. Conocen que la clave para proteger y manejar una especie rara o en peligro es tener un conocimiento sólido de la ecología, de las características distintivas, del estado de la población y de los procesos dinámicos poblacionales que afectan su tamaño y distribución. Trabajan desde 1959 y uno de los que más años ha dedicado a esta labor es Roberto Ramos, Toby. Con él conversamos para conocer del trabajo de conservación. Yo vine de La Habana para acá, cumplir mi misión de que hacía falta un especialista. Vine aquí, tal vez un poco espíritu aventurero, quizás un poquito por la admiración a Celia Sánchez. Vine y entonces me encuentro la situación del criadero. Todos los cocodrilos, o sea, las dos especies y posiblemente los híbridos, lo que llamamos mixturados, estaban todo el mundo confinado. Un criadero ya del año 59 que había una experiencia por lo menos práctica y habían otros compañeros. El primer país que hizo la incubación artificial de huevos de cocodrilo fue Cuba. En el año 64 comenzaron los estudios de esto. Entonces se hicieron estudios de bioquímica sanguínea, de genética, de reproducción, de desarrollo embrionario, o sea, estudios básicos para el desarrollo de una cría. Y aquí comenzaron este criadero con antiguos cazadores, carboneros, que se habían dedicado a esto, y realmente ya cuando yo llego aquí había una amplia experiencia sobre la parte práctica. Agradecemos cantidad que la vida me dio el privilegio de poder haber trabajado con muchos de ellos que se dedicaron a la caza convencional y el capitalismo para poder subsistir, y esto realmente fue gran valía para mí, para mis conocimientos, y tratar después de aplicar la parte técnica, ¿no? La parte científica, que es el aporte de uno por haber estudiado en la Universidad de La Habana. Aquí cuando yo llego lo que se sabía era que este criadero, como habíamos dicho, se fundó en el año 59, unos obreros del carbón. Humberto Kiko Alzugaray fue el que hizo esto, él y su hijo Nené, otros compañeros Mimo, Pablo Alfonso, que fueron los fundadores, que fueron el embrión. Ya cuando llegamos, estas personas habían hecho un trabajo de por ejemplo, de cómo recolectar los huevos. A veces primero no recolectaban los huevos, recolectaban los pichones, que eso es súper peligrosísimo. E incluso hubo accidentes, una cocodrila se montó arriba de un bote y le mordió a dos personas, a Pepe Alonso y al niño Alzugaray, y Nené, que era el que trabajaba, cayó al agua y no le pasó nada, pero súper peligroso. Después incubaron en tanques de 55 galones, ahí pusieron, incubaron en tumbas, o sea, hicieron 1000 experiencias, y en el 74 ya hubo esta serie de compañeros que también trabajaron la reproducción. O sea que cuando yo llego no era nada, no estaba tan virgen ni nada, sino había un conocimiento. El problema era de que nos damos cuenta de que el cocodrilo cubano pues solamente existía en la Ciénaga de Zapata. Había que hacer un trabajo más intenso. En los años 60 el cocodrilo se había extinguido con la extracción de cocodrilo para traerlo al criadero, que pensó que era la mejor idea para conservar los animales, ¿no? Porque fueron explotados comercialmente desde 1900. Incluso hay datos de que
la parte del río Anábana y la laguna del Tesoro, se sacaron más de 26.000 cocodrilos en 40 años, o sea que una cifra considerable para esa área que no es tan grande. El cocodrilo prácticamente desapareció por la caza esta comercial. No se sabía la situación en ese momento de los cocodrilos en la Ciénaga de Zapata, no del cubano solo. Se pensaba que no había cocodrilos, por lo menos que estaban muy bajas las poblaciones, y la distribución, nada de esto se conocía. Y entonces una de las tareas que nos dimos fue hacer encuestas informales. Encuestas informales, yo viví 4 años aquí en el criadero, visitaba Maniadero, que es la comunidad más cercana a los cocodrilos en aquel tiempo, ya no existe. Y eran cazadores de cocodrilos. La gente que trabajaba en el criadero, imagínense, una experiencia tremenda, habían cazado, se conocían todas las sienas, y entonces nosotros tomamos esa información, la procesamos, y bueno, entonces comenzamos en el año 75, en Laguna de Venero Prieto, que queda detrás de Pálpite, cerca del criadero. Visitamos la Salina, aquí, el refugio, que actualmente es un refugio de fauna. Visitamos Maniadero, visitamos el río Atihuanico y la laguna del Tesoro y los canales. Y entonces fue el primer estudio de presencia, de ubicar la presencia de cocodrilo y qué especie había. Y creo que esto también fue el embrión de después, en el futuro, los estudios poblacionales que hemos realizado. Lo primero fue determinar dónde vivían aún. Bajo la interpretación más conservadora y pesimista de los datos, parece cierto que el número de la población del cocodrilo cubano está en el orden de los miles, e incluso los adultos reproductores están por encima de 1000. Los resultados fueron lugares de pocas extensiones. La laguna del Tesoro, por ejemplo, dio 20 y tantos cocodrilos, o sea, mayor la composición de cocodrilo cubano. En Venero Prieto era muy baja la densidad y había cocodrilo cubano, creo, solamente. Río Atihuanico, muy bajo también, y Maniadero, visitamos nada más un tramo de la Saja, como de 2 kilómetros, 3, y vimos, sí, habían cocodrilo, a pesar de que ahí vivía gente, había cocodrilo. Y la Salina sí era cocodrilo americano. Entonces aquí, por ejemplo, en la Cincofunia siempre había entre 27 y 30 y pico, 32 cocodrilos, era lo que siempre contábamos. Y bueno, y en más lugares de la Salina era cocodrilo americano. En el primer viaje que realmente ya damos para ver distribución del cocodrilo cubano, y además pensábamos ya hacer un conteo, un estimado de la población, ¿no? Y lo que se nos ocurrió hacer el método de captura, marcaje y recaptura. Hay varios métodos de conteo de cocodrilo. El más utilizado es el conteo nocturno, o sea, con una lámpara, tú lo que llamamos foquetear, alumbrar, entonces los cocodrilos, la membrana nititante, por una sustancia que tienen en los ojos, se reflejan el color rojo y lo puedes ver a larga distancia. Pero además, por el ancho de los ojos, si tienes experiencia, puedes estimar el tamaño, pero el sexo no. Ahí quizá cocodrilo grande tú dices el sexo, pero es difícil. Y entonces, y se hace en lugares que tú puedes ir con el bote, o sea, lagunas, ríos, lugares abiertos. Pero la Ciénaga de Zapata, estos lugares tienen la vegetación es muy densa. Probamos en la laguna del Tesoro, sí es factible, pero en el centro sudoccidental de la Ciénaga es imposible ese método. ¿Por qué? Porque nada más que camina el bote de aquí a ahí ya un montón, el cocodrilo puede estar al lado tuyo y tú no verlo. También hicimos conteo aéreo y vimos que el conteo aéreo, eso mismo, la densidad de la vegetación se veía muy poco cocodrilo. Tiene un sesgo, como todos los estimados, muy grande. Y entonces después de consulta, o sea, en 79 lo probamos, y después por consulta con especialistas a nivel mundial, del grupo especialista de cocodrilo, decidí aplicar este método de marcaje, captura, marcaje y recaptura. ¿En qué nos basamos este método que tiene su sesgo? De cómo los cazadores de cocodrilos, que son los que saben de verdad, o sea, los que sabían, ¿no? Y hay furtivos que saben mucho también. Los cazadores ilegales se la saben todas también. ¿Cómo ellos hacían? ¿Dónde estaban los campamentos? Y esto fue nuestra primera tarea, descubrir las bases de operaciones de ellos, cómo se llamaban los campamentos y descubrir esos campamentos. Eso nos costó 3 años. Esos campamentos
tienen nombres singulares, Jamón, La Perra, Castro, son hechos por cosas que han sucedido, Estero Espino, o sea, y todo, el Anillo, Amado, La Rinconada, El Chino, o sea, son nombres, Araujo Arriba, El Sartén, o sea, un montón de callitos estos que ahora le llaman petenes, donde había una lometa más alta y tú puedes hacer tu... Pero ellos iban poco trabajadores, cazadores. Nosotros en este momento, como vamos un poco más de gente, tenemos que buscar callos más amplios para poder estar en una lometa, porque hay callos que no son adecuados para hacer un campamento. Entonces la otra cosa, la forma de cazarlos de aquí es ponerle un cebo. O sea, se pone un cebo a cierta distancia, siempre los cazadores lo ponían alrededor de 300 metros y eso mismo aplicamos nosotros, 1 kilómetro, un transecto de 1 kilómetro más o menos, y ponemos cada 300, esa distancia depende de la vegetación. Tú ahí vas poniendo cebo. ¿Cuál cebo ponían estos cazadores antiguos? Era puerco jíbaro, ponían pellejo y eso que es duro, y el cocodrilo viene y entonces te sacude. ¿Por qué este método que se usa? Volvemos otra vez a la vegetación, el hábitat, es muy densa. Tú puedes estar y el cocodrilo al lado tuyo. El cocodrilo tiene una cosa también, que si tú lo llamas con la boca, yo no sé hacerlo, lo llamas y él te contesta. Y tú sabes, o sea, muchos te contestan y tú puedes saber dónde están. Pero para que tú llegues, porque si está detrás de la cortadera y eso, tú si no llegas allí, con el bote tú no llegas, ni a caminando llegas. Entonces tú tienes que sacarlo a algún limpio para poderlo capturar. Entonces ese método fue el que nosotros introducimos y hicimos el marcaje y recaptura. O sea, ponemos cebo cada 300 metros, transecto, 2 o 3 transectos, depende del personal que llevamos. El transecto 1 kilómetro. 1 kilómetro, porque eso depende de la vegetación, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es que eso es un laberinto y tienes que ir hasta donde se te cierra. Y entonces, bueno, si es una cosa sectorial, determina mayor el área. El ancho, por lo general, era más de 500 metros de uno a otro, o sea, de 500 a 1 kilómetro. Entonces, también empezamos a probar a ver todo esto, ¿no? Y incluso hay que seguir perfeccionando los métodos. Entonces, bueno, llega tú a un cebo, o sea, a veces te encuentras cocodrilos en el camino, ¿no? O atrás de ti, por lo general siempre vienen detrás del bote. Y entonces te lo encuentras ahí y entonces lo que se hace es empezar a capturar al animal y amarrarlo para seguirle al otro, para después trabajarlo. Y entonces cuando ya que tú miras para comenzar a trabajarle al animal, ¿qué te da capturarle este animal? Que tú puedes censar, puedes medir, exacto, puedes pesar, puedes como nosotros que hacemos más de 28 medidas cuantitativas y cualitativas para caracterizar. Ya habíamos dicho que hay acuto, hay rombífer y había un cocodrilo que decíamos misturado, que después vamos a explicar que ya los estudios que se han hecho para demostrar si esto era un híbrido o era otra cosa, que lo lógico era pensar que era híbrido, ¿no? Pero había que demostrarlo. Sí, no es rombífer ni es acuto al parecer. 530. Este es un cocodrilo que se capturó en el año 1992 y a los 20 años lo volvemos a... Míralo un poquito para que se vea el largo del hocico. Miren el largo... No, lateral. Ahí. El largo del hocico y miren cómo exactamente el diente ese, cómo sobresale. Y entonces esto también te da la composición por especie. Te da composición por sexo. Lo marca. En el futuro, si lo vuelves a recapturar, puedes ver el crecimiento, puedes ver, hacer tabla de supervivencia, mortalidad. O sea, te da una serie que el foqueteo tiene más limitantes y no es que tú puedes trabajar los animales y ver todos estos aspectos, ¿no? Importantísimos. De eso tiene también su problema, ¿no? De preferencia de hábitat no lo puedes saber porque el cocodrilo chiquito no viene a la carnada, porque si hay uno grande
no te deja venir a los chiquiticos, entonces tiene sus problemas. Después que tú lo trabajas te permite hacer el marcaje. Nosotros, mira, hay varios tipos de marcaje. Hay los que usan, igual que la sabe y eso, anillos. En mi experiencia y muchas personas en el mundo que lo han hecho saben que esto, lo más que dura anillar es un año o dos, se le caen por donde quiera que tú. Hicimos 18.000 pruebas, inventamos tipos de marca a los cubanos. No sé si fue nosotros los cubanos que empezamos aquí, era hacer un código por cresta de... ¿Cómo? La cola se divide en dos partes, las crestas dobles y las crestas simples. Entonces, hay mucha gente, todo depende del código tuyo, cada cual hace un código. Nosotros, ¿qué hicimos? Al principio empezamos a cortar las crestas simples, no me gustó. Y entonces, la primera cresta doble de la cola, o sea, la cabeza está hacia acá, la cola aquí, la cresta doble, la primera vez está pegada. Entonces, esa no la contamos, le decimos que es cero. Entonces, para diferenciar cocodrilo del criadero y el medio natural, lo del cocodrilo le cortamos una cresta de esa. Para identificarlo, el cero se la cortamos para saber que son del criadero, porque si algún día, no sé, hay puede suceder que se vean los cocodrilos y un ciclón, no sé, y saber si es del criadero o no. Y entonces, por la izquierda tenemos las unidades y los miles, y por la derecha, hacia la cabeza siempre hablo, tenemos las decenas y las centenas. O sea, si tiene la 14 cortada, o sea, después el 0 la 14 es 500. Y si tiene 2 es 20, y por aquí la otra 2, entonces 522. O sea, cada animal está identificado individualmente. La presilla realmente, o sea, no da resultado. Pero da resultado un año, o sea, de estudio de rápido trabajo, sí, sí creo, pero si no, no. Esto no le hace nada al animal, no le vuelve a crecer. Ahí están los mismos del criadero, son miles de cocodrilos que hemos marcado. En la sierra hemos marcado más de 1.500 animales, ahí están. Este método hay que perfeccionarlo, ya tenemos, basándonos en el principio del método, ¿no? Pero sí que tenemos ya la forma de que este método sea más preciso y más exacto, que es lo que estamos buscando. En el conteo que hicimos de captura, marcaje y recaptura, lo más importante es que la población es mayor de 3.000 cocodrilos cubanos, ya no estoy hablando de cocodrilos en general, cubanos, y nos dio que la tendencia de la población, que es lo más importante de esto, era que se mantuvo estable, aunque la estructura de las tallas, por ejemplo, los subadultos, consideramos subadultos, se habían cejado, o sea, cejado no, se habían ido un poquito hacia los adultos, o sea, encontramos mayor cantidad de adultos, o sea que, pero la población más se mantenía estable. Si hay nacimientos, hay reproductores, la población al parecer se ha mantenido estable. Hay que continuar los estudios para saber, porque para mí lo más importante es la tendencia y la composición por especie y sexual, también por el sexo, que hasta ese momento nos daba un macho por 2 puntos y tantos hembras, que es una buena proporción, porque en otros países, en otros lugares, por ejemplo en México, una laguna que trabajamos allí, solamente está dando machos. Eso quiere decir que se va a desaparecer allí el cocodrilo Morelletti en esa laguna de las Ilusiones. Y entonces aquí hay una proporción adecuada de hembras, hay una cantidad de reproductores adecuados para que esta población siga. Si eliminamos las causas de que están incidiendo en el aumento, en la existencia de esta población de cocodrilos cubanos. La reproducción, los estudios principalmente se han hecho, casi todos se han hecho en cautiverio, que es uno de los objetivos de los criaderos, la cría de sitio, que hay cosas que en la naturaleza es muy difícil de conocer por el hábitat, por el comportamiento de los animales, que en criadero se facilita la observación y tomar los datos. Este criadero tiene una ventaja que cuando llegué aquí eran encierros naturales, de la misma sierra se encerraron, o sea, no estaban libres eso, pero por ejemplo había un corral de 3 hectáreas
O sea, es grande y una cantidad de cocodrilos tú podías observar. Bajo la interpretación más conservadora y pesimista de los datos, parece cierto que el número de la población del cocodrilo cubano está en el orden de los miles e incluso los adultos reproductores están por encima de 1000. Esto sugiere que la población es aún vigorosa y sustentable. Con los estudios de más de 20 años que realizamos en ese criadero, vemos que el cocodrilo cubano, el celo y la cópula comienzan en marzo, febrero, marzo, abril, después. En estos tiempos se están viendo intentos de cópula, para mí son intentos. En octubre, incluso noviembre, en estos tiempos no siempre se ha visto algunos intentos. Estas cosas todavía no sabemos, habría que hacer pruebas de hormonas, y entonces ya, pero ya a partir de, porque también lo más importante de la reproducción, los estímulos, para que el problema, los estímulos hormonales se produzcan, tiene que ser con el ambiente, y todo indica con nuestros resultados, como otras especies, que es la lluvia, que es la que estimula la reproducción del cocodrilo cubano. La temperatura y la lluvia, por supuesto, pero la lluvia me parece que es el factor, me parece no, son nuestros datos, es el factor detonante para que comience la reproducción. Entonces te decía que, bueno, ya las temperaturas, marzo, abril, primavera, empieza diferente a la acuto. La acuto ya noviembre, diciembre, se ve en el medio natural, en Virama, por ejemplo, que se ha hecho los estudios, como aquí antes que había acuto, comienza noviembre, diciembre, el celo y la cópula. Empieza a poner primero, final de febrero, marzo, abril, mayo algún acuto se puede poner, pero es difícil. En el medio natural, en otras provincias de Cuba, vemos que empieza en marzo y termina en abril, casi todo, en mayo no pone. Entonces el rombífer, la apuesta puede ser a final de abril, comienza a final de abril, son muy pocos también los cocodrilos que ponen en abril, todo eso los tenemos por año en gráfico. Mayo, junio, segunda quincena de mayo, segunda de junio son el pico, que hay años que ha sido la segunda de mayo, porque eso depende de los factores climáticos. Y entonces, bueno, tenemos algunas mediciones de factores porque nos han dado cercanas, estaciones cercanas, pero no tenemos ahí. Pero todo indica que ha habido cambio en los años 86, por ejemplo, 87, ya comenzó cambio del porciento de nidificación hacia junio, hacia la primera quincena de junio. Ya empieza a disminuir y ya en julio incluso hemos tenido algunos nidos en varios años en agosto. Principio de agosto, no principio, fíjate hasta dónde ha llegado. Pero los picos es mayo, junio, y segunda quincena de mayo y segunda de junio. Ahí es donde están los picos de ovoposición, o sea, la puesta de los huevos. Y nacimiento, la eclosión principal, agosto, que puede llegar a septiembre, principio de septiembre, pero agosto es el pico de eclosión, de nacimiento. Esto es más interesante, bueno, el cocodrilo es interesante por todos lados, ¿no? O sea, un animal prehistórico, más de 200 millones de años, la fortaleza que tiene, ha existido, todos los cambios climáticos, ha podido sobrevivir. O sea, un animal morfológicamente tiene una serie de adaptaciones que, por ejemplo, es el primer animal que tiene el corazón dividido parcialmente en 4 cámaras, que hay un intercambio parcial de sangre oxigenado con tiene una válvula de foramen de Pannusio importantísimo para que él, cuando se sumerja, pueda estar tanto tiempo en el agua, porque nada más deja pasar la sangre oxigenada a los lugares que necesita, cerebro, algunos órganos, y lo demás no lleva venosa nada más. O sea, esto ningún animal lo tiene. Dicen que el cerebro es chiquito, pero ya estudios, incluso en Estados Unidos, el cocodrilo cubano se ha visto que no es tan bobo ni nada de eso, es inteligente el tipo, no es de eso que pensamos los cocodrilos, no es así. Y entonces el comportamiento reproductivo es de las cosas que se necesitan más estudios. Los patrones de reproducción son muy parecidos en todos los cocodrilos.
Uno, primero, se acentúa la territorialidad de los machos. Marcan territorio. Bueno, el criadero, tú sabes que el criadero, como están hacinados, es muy difícil determinar eso. En la naturaleza los estudios son muy pocos, o sea, sabemos cosas prácticas de que el territorio, no sé, 1 kilómetro cuadrado o algo de eso, no más. Y entonces estos animales suenan, lo primero que hacen es que el macho emite, que puede ser por defensa del territorio y también se ha visto que es para atraer la hembra. Y lo primero que hace es arquear puede emitir sonido, puede arquear la cola y un sonido subaudible, que lo que se llama es ebullición del agua. Con la cola así, en una posición arqueada, empieza el agua como si estuviese y es un sonido que emite hacia la hembra. El cocodrilo tiene dos pares de glándulas misclales que se llaman aquí debajo de la mandíbula y cloacal. Esto emite también las miscles. Todo el mundo piensa que su función también es de atracción de la hembra. Además tiene uso comercial, se sirve como fijador de perfume. Pero si tú estás, por ejemplo, en el criadero, ¿no? Si tiene experiencia, incluso tú puedes olerle esta sustancia. El macho marca su territorio haciendo esta misma vibración que puede servir de atracción o no. Levanta la cabeza, que es una de las cosas más fantásticas que hay, y la deja caer contra el agua, con las mandíbulas abiertas, pero cuando cae en el agua suena. Y lo hace nosotros hemos visto que está entre 2 puntos y pico las veces que hace este movimiento. Después hace como una forma de tragar y ahí es una demostración diciendo que aquí el rey del harén soy yo, que nadie venga porque me voy a fallar. Si se mete otro cocodrilo ahí le cae atrás. Y bueno, hay machos que hacen la misma posición de la hembra, de elevar la cabeza a decir que no, yo soy el sumiso, no me hagan nada. Y entonces existen peleas en cautiverio, existen peleas duras de los machos que también tienen una forma de pelear desde chiquito, es la misma forma, se ponen los animales de lado, se tiran mordidas, se paran, empieza un movimiento con la cola, que eso también cuando te van a atacar también te hacen lo mismo, y cuando te van a atacar te elevan la cabeza y empiezan a hacer un movimiento como si fuera una serpiente. Y entonces, bueno, si hay hembras receptoras, esta demostración del macho puede ser para puntualizar que es su territorio o para atracción de la hembra. Bueno, se supone con los olores, estos sonidos y ese movimiento del agua, esto es general, hay otras cosas detalladas sobre esto. Viene la hembra y entonces si una hembra receptiva lo que empieza es a nadar alrededor del macho y con el hocico empieza a pasarle el hocico por el hocico del macho y por la parte dorsal del macho como si lo estuviese acariciando. Se ponen las cabezas de esta forma como si estuviesen besándose. En este caso el macho nada más dice yo soy el macho, entonces la hembra es la que viene a hacer todo, a enamorar al macho, le da vueltas en círculo, le empieza a pasar el hocico por arriba del hocico, toma esta posición, a ver que el macho si están receptivos los dos, el macho la atrapa con la extremidad delantera, igual que las lagartijas, y empieza a virarse. A veces la hembra se hunde y tú nada más ves la parte de la nariz soltando el aire, se va hacia abajo, sube, hasta que puedan virarse, acoplar igual que la lagartija se enredan las colas, acoplan las cloacas y el macho introduce el pene y la eyaculación es rápida. El tiempo es muy variable, puede ser 15, 20, 30 minutos, a veces es rápido, eso es difícil de saber. Tiene que ser muy buen observador para saber que el macho penetró, eso sí es que si está fijando va a ver que la hembra da como un saltico y tú dices, bueno, la pudo penetrar. Y entonces ya cuando eyacula el cocodrilo, que todo el mundo está, que es rápido, no llega a 3, 4 minutos, 5 al máximo, se suelta, se empieza y salen flácidos los dos
satisfecho, parece, del lacto, y tú los ves que se quedan ahí flotando. Entonces ya con la puesta también son cosas interesantes. La puesta hay dos cosas que el cocodrilo cubano ha tenido un problema. Se ha planteado que el cocodrilo cubano hacía los dos, todos los cocodrilos del mundo tienen dos formas de nido. Una es de hoyo y otra de montículo. Te hace un montículo, los caimanes hacen montículo. Entonces se ha planteado de que el cocodrilo cubano ha hecho hoyo y montículo. Realmente los pocos cocodrilos, más de 30 cocodrilos que he encontrado en la Ciénaga de Zapata silvestre, todos son de montículo. Y en el criadero, por lo general, casi todo, a excepción de algunos lugares que no tiene remedio, que la hembra tiene que escapar y tirar ahí los huevos, y no es hueco, es hacerla ahí y tirarla. Todos los demás son montículos y ahora se ve más en un corral, que nada más hay un corral, se ve que son montículos. O sea, yo pienso que el cocodrilo cubano, y por el hábitat también que tiene, es montículo. Incluso el acuto aquí en Zapata, en la franja costera de una parte de Zapata, todos son montículos y grandes. Son montículos de 1,5 metros de alto y 2,5 metros de ancho de base. Entonces por eso decimos que el cocodrilo cubano es de montículo. Hay una preparación previa, eso en todas las especies, todo es muy parecido. Siempre hay muchos días, incluso he visto una cocodrila en cautiverio, está 15 días preparando nidos, van escogiendo áreas y van acumulando toda la vegetación que encuentre, el sustrato que tenga, ahí van acumulando. Y ya después, por lo general, también la mayor frecuencia de oposición, o sea, de puesta de huevo es de madrugada, de 10 de la noche a 4 de la mañana. De día puedes encontrártelo, pero la frecuencia mayor es ese horario de madrugada. Esto depende de la cantidad de huevos, el tamaño de la hembra. He visto cocodrilas demorarse 75 minutos en esto, otras más chiquitas, de 6 pies, por ejemplo, 40 minutos, está en ese intervalo de tiempo. De la anidad del cocodrilo cubano, mira, eso depende del tamaño del criadero, ese es el problema. En el silvestre, los huevos son muy pocos, de promedio no llega ni a 20 huevos, pero parece que también, mi teoría mi hipótesis es que las cocodrilas estas son de nueva incorporación. Entonces allí cocodrilos son chiquitos, no son tan grandes, que hay que estudiar todo este problema y poner menos. En criadero sí depende de la talla de la hembra. Ahora, por ejemplo, para mí, hembras nuevas me dieron 21, no importa, la primera puesta te puede poner 4 huevos, pero te puede poner 28. Lo único, la diferencia es la forma del huevo. Las primerizas, el huevo es estrecho y largo. Ya se va haciendo ovalado y las viejas te ponen los huevos redondos. Hay que decir que el problema es que en la cría artificial existen otras condiciones que silvestre. El trabajo todo es muy diferente. Además, todas estas cosas, la alimentación, el hacinamiento, el nivel de agua, son cosas diferentes a silvestre. Y una cosa que se me había olvidado, que habían dicho, la lluvia, pero subirle el nivel del agua es importante para la puesta del cocodrilo cubano. Luego cuando tú lo sacas, tienes que sacarlo, si tiene gelea, no importa tú virarlo. Si tiene eso, quiere decir que es fértil el huevo. O sea, que ya está demostrado que es fértil, puede haber una muerte embrionaria muy temprana y no se puede determinar hasta que tú no hagas corte histológico. Y entonces lo que tú haces, ese huevo que si tiene mácula, si hay que, o sea, antes se marcaba con un lápiz, ya con la práctica tú lo coges, o sea, todos somos gente de experiencia, se coge, se pone con cuidado y se pone en una vasija. Ya sea, no sé, una lata, lo que tenga, imagina, esto hay que trabajar con lo que uno tenga. Siempre tuvimos cuidado porque el óxido, nada más que el óxido de una lata le cae y se muere el embrión. La tinta de bolígrafo también mata el embrión. Los 3 factores principales de una incubación, ya de gallina, lo que tú vas a hacer, es temperatura de incubación, humedad del medio que te incuba y concentración de oxígeno del medio donde estén los huevos. La concentración de oxígeno, hay pocos estudios sobre ello y es una cosa que es importantísima. Se dice que debe tener un 16%, pero eso depende del estadio del desarrollo del embrión. O sea, de que hay un intercambio gaseoso, entonces eso depende mientras va creciendo el embrión va necesitando mayor oxígeno, mayor concentración de oxígeno.
La temperatura, todo el mundo está de acuerdo que es de 28 a 34 grados la temperatura óptima. La humedad debe ser la saturación, o sea, la mayor cantidad de humedad. Si estos factores no son por debajo, por encima, va a tener problemas, una muerte embrionaria muy larga. Y entonces el tiempo de incubación depende de estos factores. Maniadero está hoy deshabitado, oportunidad que aprovechan los cazadores furtivos para diezmar la especie. Mira, ahí jugábamos pelota nosotros ahí enfrente, bateábamos de aquí para allá y allá atrás vivía Angelo Mato, allí vivía el viejo Ventura, aquí vivían ellos, los Pineda, y ya por ir para allá la casita estaba Juan Cuchara, estaba junto a Rodolfo. ¿Cuántas casas había alrededor aquí? ¿Habían unas cuantas casas? 17 llegaron a ver, ¿no? 17 o 18 por ejemplo. Afirmo que esto es lo más importante. Dime. Porque para mí la comunidad que más cerca está de la naturaleza aquí, de los cocodrilos, era esta. Y de aquí era una comunidad prácticamente que se dedicaba a la caza de cocodrilo en tiempo de lluvia. Y o sea, que se conocía toda la siena, que ahora los que lo conocen son los cazadores ilegales, que son los que están metiéndose para allá. Creo que también fue un error quitar la comunidad. Si tú ves, mira, ahí mismo hay un pozo. Ahí vivía el viejo Ventura, Redondo por allá. Allá hay pozo también, aquí hay frutales. Esto fue una comunidad. Y además, gente que se dedicaron toda la vida a trabajar aquí, Capón, muchas cosas, y en tiempo de lluvia la mayoría iban a cazar cocodrilos. Y ese conocimiento es que... En aquella época no estaba la cultura de cazar el cocodrilo para comercializar. Era para el Estado, para que lo pagaban, ¿te acuerdas? Para el criadero. Y ahora es para comercio. Para el comercio, que eso es lo malo. Lo están exterminando. Sí. Aquí nosotros estimamos que se están sacando alrededor de 1000 cocodrilos anuales, de acuerdo a las informaciones. Entonces la siena es grande, pero si nosotros tuviésemos la oportunidad de estar más aquí, de las condiciones de poder salir a trabajar, disminuiríamos la cantidad de personas que se están dedicándose a la caza comercial. Esta es la saja maestra de aquí de Maniadero, que tiene alrededor de aproximadamente 7 kilómetros y sale a la ensenada de la Broa. Y entonces por aquí, como a kilómetro y tanto, a la izquierda hay una saja mueca que se le llama el alcalde, que después se divide en dos. Hay una que está muy tupida y entonces la saja mueca que sale a la sabana. Nosotros la hemos usado y hemos estado trabajando por aquí, pero limpiamos incluso, en los años 80 limpiamos la saja para facilitar, porque por el mar tenemos que tener embarcaciones marinas y no, eso no es dificultoso, entonces empezamos a salir por aquí. Hemos trabajado, pero ya lamentablemente los cazadores estos furtivos han saqueado toda esta zona y cada día, o sea, se le acaba en una zona, van más hacia adelante. Y entonces aquí, o sea, ya ir allí prácticamente marcamos unos animales y se nos pierden los animales porque se los llevan. Y entonces todo el estudio que estamos haciendo nos lo sabotean ahí. A los problemas de alteración del hábitat y a la caza furtiva, hoy se añade otro peligro para la conservación de estos animales: la hibridación. La posibilidad de que el cocodrilo cubano y el americano se estuvieran cruzando comenzó a valorarse desde hace décadas, cuando empezó a hablarse de cocodrilos mixturados. Estos híbridos constituyen hoy otro riesgo para su existencia. Se ha observado que las principales diferencias morfológicas entre estos híbridos se presentan en los caracteres asociados a la variación de la forma de la cabeza. Este proceso nunca había sido demostrado genéticamente. La identificación de híbridos entre especies cercanas desde el punto de vista taxonómico resulta difícil, solo sobre la base de los caracteres morfológicos y etológicos. Por eso hoy, las investigaciones incluyen estudios de biología molecular. Las muestras han sido tomadas hasta el momento en 8 localidades diferentes de la Ciénaga de Zapata.
El uso de marcadores moleculares se ha convertido hoy en una herramienta útil para reconocer híbridos de dos especies. Nosotros tratábamos de identificar y demostrar desde el punto de vista molecular que este fenómeno de hibridación ocurría. Se conocía que tenía lugar en cautiverio, pero se desconocía estrictamente o no había una prueba eficaz que demostrara su ocurrencia en el medio natural. Hasta el momento solo se tenía evidencias indirectas desde el punto de vista morfológico que podían ser el resultado lógico de este fenómeno en el medio natural, de modo que nos dimos a la tarea de probarlo desde el punto de vista genético. Y para ello entonces utilizamos fragmentos de marcadores específicos, o sea, secuencias de DNA, lo que conocemos dentro de la genética como marcadores moleculares. Es importante, yo creo, resaltar que si bien cada uno de los caracteres, digamos, moleculares o morfológicos podrían tener sus ventajas, también tienen sus desventajas, de modo que nosotros no proponemos de manera exacta el uso de un marcador por sí solo, de manera diferenciada, sino más bien la idea sería la integración y la combinación de cada uno de los marcadores. O sea, cada uno, de nuevo, insistimos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por lo que proponemos es el uso combinado de la información que derive de cada uno de estos marcadores en la solución de un problema concreto, ¿no? Que en este caso es el de la hibridación. Por lo tanto, yo creo que sería bueno definir qué entendemos por hibridación desde el punto de vista molecular antes de continuar. Y podríamos decir que la hibridación es el resultado de cruzamientos entre formas diferenciadas genéticamente con independencia del estatus taxonómico que éstas exhiban. Otra clasificación está en función de la causa o de las bases que determinan esa hibridación, de modo que la hibridación también pudiera tener un componente, o sea, pudiera clasificarse como hibridación antropogénica o hibridación natural. Sería importante resaltar que cuando nosotros hablamos de hibridación y la enfocamos sobre todo como amenaza, estamos pensando en aquella fundamentalmente aquella que está determinada fundamentalmente por la acción antrópica, o sea, por la acción del hombre. De modo que cuando tratamos de generar información útil desde el punto de vista molecular para estudiar este fenómeno y generar, digamos, algún tipo de propuesta que pudiera ser utilizada desde el punto de vista del manejo o la conservación de la especie, estamos en todo momento tratando de disminuir aquellas causas o de influir en la disminución de las causas antrópicas que provocan la hibridación. Y estas son las que asociamos a la amenaza particular, ¿no?, que se asocia a este fenómeno. Y estamos hablando de hibridación, en este caso, entre el género Crocodylus, o sea, entre las dos especies de género que habitan en Cuba, Crocodylus rhombifer y Crocodylus acutus. Lo que tratamos de hacer específicamente es determinar primero que esas dos entidades están diferenciadas genéticamente y luego entonces determinar el patrón de cada uno de los individuos y ver el grado de pertenencia que cada uno de los individuos tendría a cada una de las entidades. O sea, desde el punto de vista teórico, entonces lo que hacemos es buscar el arreglo de genes y de genotipos que identifican a cada una de estas entidades y asignarle un valor de probabilidad a cada uno de los individuos muestreados, de modo que consideramos híbrido aquel individuo que tenga información genética de cada una de las dos entidades reconocidas como especies distintas, Crocodylus rhombifer y Crocodylus acutus, y que la frecuencia de aquel que esté en mayor proporción no excede el 95%. Desde el punto de vista práctico, esto nos permite a nosotros determinar el grado de hibridación, o sea, el número de individuos híbridos, tanto en poblaciones naturales como en poblaciones en cautiverio. Nos permite cuantificar, por tanto, esa hibridación y proponer, desde el punto de vista de manejo en poblaciones cautivas, la remoción de esos individuos, precisamente porque el criadero para la especie endémica persigue mantener el linaje, mantener la identidad genética de la especie. El criadero más importante para la especie endémica es el criadero de la siena de Zapata. Los estudios derivados de esta población revelaron que el 16% de los reproductores resultaron ser híbridos o tenían evidencias moleculares de hibridación. Desde el punto de vista de manejo se propone, entre uno de los objetivos está precisamente el mantenimiento de la identidad genética de la especie en esa población cautiva, remover esos individuos del banco de reproductores. La hibridación en vida silvestre amenaza la presencia del cocodrilo cubano como especie por la probable existencia de introgresión genética. Esto traería como consecuencia la pérdida en la integridad de su información hereditaria y su posible extinción funcional como especie clave en la actividad de los humedales. De ahí la importancia de profundizar los estudios.
En las poblaciones naturales, los estudios en el mismo sentido, encaminados a la cuantificación del número de híbridos, arrojaron que el grado de hibridación, o sea, es alto, o sea, mucho más allá quizás de lo esperado. Se ha observado entre un 40 y un 50%. Importante resaltar que relacionado simplemente, ¿no?, al estudio en función de los muestreos realizados, además de la determinación del grado de hibridación, la cuantificación del número de híbridos en cautiverio y las propuestas enfocadas a la conservación en este sentido, también nos dimos a la tarea de determinar el grado de consanguinidad, el grado de parentesco entre el grupo de reproductores del criadero. Los resultados revelaron que la distribución, utilizando determinados estimados de parentesco, para los reproductores se ajustaba a lo que se esperaría para individuos relacionados y específicamente la categoría de medios hermanos. De modo que se considera hay una alta frecuencia de individuos emparentados dentro de los bancos reproductores del criadero, y desde el punto de vista práctico están los valores que permiten entonces establecer cruzamientos ya más dirigidos a aquellos individuos que tengan menor grado de relación y que por lo tanto no estén emparentados. Y esto contribuye a aumentar la variabilidad genética, que es lo que se esperaría o lo que se buscaría a la hora de manejo desde el punto de vista, genético, ¿no?, para una población cautiva. Nuestro cocodrilo es muy distinto de otras especies afines en términos de morfología, comportamiento, ecología y genética, y es la especie dentro de los cocodrilianos que muestra la menor distribución geográfica. Hoy prácticamente ya solo se le encuentra en la zona occidental de la Ciénaga de Zapata. Por todo esto, los trabajadores de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna realizan ingentes esfuerzos para evitar su total desaparición. Sin dudas, estos resultados contribuirán a perfeccionar los mecanismos de manejo y conservación de la especie. Las investigaciones continúan. Salvar al cocodrilo cubano es la meta.